Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día es la parte 3 de la batería electrónica que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo en este momento es hacer unos terminales que son con Molex de 8 pines, que son estos plásticos que permiten poner unos pines que vienen de esta forma. Son como clips, uno los quiebra. Por ejemplo, aquí voy a sacar uno de los que tengo en la wincha. Se quebran de la línea esta por cizallaje, como ya lo he mostrado en otros videos, y después usando esta herramienta para sujetarlo se les pone soldadura en la parte interior. Vas a llevar la cámara ahí. Bueno, le vamos a poner soldadura. Ahí se estaña. Y después, bueno, vamos a soldar un cable. Ya me falta poco para terminar el último cable que estoy haciendo. Le estañé ya la punta a este cable, que ya le saqué el aislante con esta herramienta. Con esta herramienta que es como un alicate, se mete acá entre medio, después se aprieta, esto junta las mandíbulas y le saca el plástico justo necesario para poder dejar un terminal para soldar. Bueno, ahora vamos a soldar aquí. Y después les voy a mostrar aquí cómo quedó la soldadura. Aquí lo suelto. Y aquí se puede ver cómo quedó hecha la soldadura. Bueno, ahora yo tengo que apretar el terminal. Lo voy a hacer con un alicate de punta. Aquí voy a apretarlo. Ahí está apretado. Y enseguida lo voy a deslizar dentro del terminal, que es el último que me falta para terminar aquí el enchufe. Esto tiene un ganchito en la punta. Ahí tiene un gancho. Y ese gancho tiene que entrar en ese agujero. Aquí lo inclinamos. Se introduce por el agujero. Si no entra, entonces hay que apretarlo más. Con el alicate lo apretamos. Y volvemos a introducirlo acá, la ranura. Me da la impresión de que no quedó bien. A ver, lo vamos a volver a arreglar esto. Ahí está. Lo vamos a meter aquí. Ahí quedó. Bueno, ahí tengo un cable ya hecho. Este cable, si se fijan, están en pares de colores. Están dos blancos, dos grises, dos azules y dos rosados. Bueno, la idea es que, como yo hice el circuito, y ya les había contado, de que en la parte de la peineta que tiene aquí van a ir los interruptores. De manera que yo voy a enchufar aquí esto. Ahí ya lo enchufé. Y todos estos terminales van a ir a dar a los terminales de las teclas del teclado. Entonces están de a pares de colores porque es más fácil identificarlo, cómo vamos a tener que soldarlo. Ahora traté de usar colores no convencionales porque finalmente uno empieza a usar los códigos de resistencia, que son negro, café, rojo, naranjo, amarillo, verde, azul, pero al final terminan por acabarse todos los cables y quedan siempre los cables que no son de otros colores. Entonces, bueno, ahora le puse colores totalmente atípicos. Además que es bueno recordar que es bueno guardar el color rojo para el positivo y el negro para el negativo. De manera que voy a usar estos colores que son atípicos para las conexiones. Como yo había mencionado, son 3 módulos de esto. Por lo tanto, yo hice 3 cables iguales. Acá los voy a soltar. Los voy a mostrar los 3 cables.
Ahí tengo ya los tres terminales hechos. Mantuve los mismos colores, incluso repetí las posiciones, pero si ustedes se fijan son 8 cables en total, y si multiplicamos 3 por 8 son 24. Y estaba pensando que podría usar un terminal de estos que tienen 25 cables, y entonces podría aprovechar todos los agujeros. Me sobraría uno. Ese uno lo podría usar para la alimentación de los 5 voltios del terminal USB, y la parte de afuera metálica la podría usar para hacer la tierra, y así estaría pasando el voltaje de la USB hacia el circuito que necesito alimentarlo con 5 voltios. Ahora, lo que yo no sé es si voy a encontrar un espacio libre en el teclado para poner el otro enchufe, porque mi idea es soldar los terminales de todos estos cables, de los tres terminales, hacia estos terminales de acá, y después en el teclado, en alguna parte, ponerlo por el costado o por detrás, un enchufe que vaya directamente a las teclas. De esa forma tengo el teclado totalmente independiente y lo podría sacar y utilizar en otras cosas si es que yo quisiera. Así que bueno, esta es una idea. Todavía no sé si voy a encontrar un espacio, pero de momento le voy a soldar a este enchufe todos los cables por detrás, y además aquí tengo un soporte que permite, después que termine de hacer el cable, ponerle un enchufe a esto para que quede volante. Así que eso es lo que pienso hacer ahora. Como esto es tedioso de ver, voy a tener que soldar cable por cable. Lo voy a hacer en orden, primero del 1 a 8, después del 9 al 16 y después del 17 al 24. Eso lo voy a anotar en el terminal para que sea más fácil después reconocerlo y acordarse. Ya tengo soldados los pines del 1 al 8 del primer cable y lo numeré ahí 1 a 8. Este tipo de enchufe parte desde el 1 hasta el número 13 arriba, después pasa al 14 y hacia el otro lado llega hasta el 25. Por lo tanto voy a continuar soldando en orden. O sea, ahora volvería a poner dos rosados, dos azules, uno gris arriba, después tendría que poner el otro gris abajo y continuar de derecha hacia la izquierda por abajo. Ya están soldados los 13 primeros cables. Tal como había dicho, el gris es el último que está ahí. Ahora tengo que invertirlo y continuar justamente en la parte de abajo soldando hacia la izquierda. Bueno, al darlo vuelta va a ser de la izquierda a la derecha, pero es lo mismo. Ya están soldados los tres conectores al conector de tipo B25. Tal como había anticipado, quedó un pin libre. Ahí voy a conectar el positivo, y acá le puse un punto de soldadura al fierro. Como eso va aislado del resto, lo voy a utilizar como tierra, como terminal negativo, así que ahí voy a soldar un cable negro. Por otro lado, como en el circuito tiene que llegar a estos puntos, este punto viene a ser el terminal de tierra, y el de aquí arriba o aquí abajo al darlo vuelta es el positivo, de manera que aquí voy a hacer llegar el cable rojo con un enchufe también Molex, pero de 2 pines, y acá voy a hacer llegar el punto de tierra con un cable negro y con un Molex también doble. Finalmente soldé un cable negro, como dije, a la carcasa de fierro que tiene el enchufe, y en el terminal 25 puse un cable rojo que va a llevar el voltaje positivo, de manera que de aquí vamos a sacar nuestro voltaje para alimentar los circuitos. Lo que voy a proceder a hacer ahora va a ser armar el enchufe poniéndole estas tapas y cerrándolo para que quede totalmente armado este cable, que va a ser nuestro cable de interfaz. Una vez que lo tenga armado, voy a mostrar cómo queda. Yo utilicé cable del que se usaba para conexiones de computador.
de manera que los cables entran perfectamente en esta presilla que se usa para apretar los cables y dejarlos en la posición correcta. Además esta tiene unas ranuras de manera que encajan perfectamente. Ahora voy a proceder a poner los tornillos que van hacia afuera aquí, que hay que ponerlos primero y después poner la tapa para cerrar. Si se fijan, aquí en el borde puse los tornillos que tienen un soporte metálico que permite apretar las dos cajas, y además tiene dos tornillos que atraviesan la tapa para poder apretarlo bien. De manera que si hacemos un zoom aquí, van a ver que el tornillo está apoyado en el agujero y además está con la presilla lista para recibir la segunda tapa. Ahora voy a proceder a cerrarlo. Ya he cerrado totalmente el enchufe. Se puede apreciar acá que la caja está hecha para que un tornillo vaya con la cabeza hacia un lado y la tuerca hacia el otro. Y en este caso va la tuerca por un lado y el tornillo por el otro. Además los terminales estos que son para atornillarlo al otro enchufe tienen una presilla de manera que el tornillo no se cae. Esa es la idea. Y además que al apretarlo apriete estos dos lados del enchufe. El enchufe también tiene un sistema de agarre de manera de que el enchufe queda bastante firme. Bueno, la idea es poner un enchufe similar pero hembra al otro lado. Ojalá voy a ver si lo puedo poner dentro del teclado, o sea, hacer el agujero en un costado del teclado y fijarlo de manera de que pueda poner este enchufe y hacer las conexiones fijas por dentro del teclado, de manera que va a ser más fácil porque así después yo puedo sacar el teclado para otra cosa. Bueno, además acá quedaron el cable rojo y negro que le voy a poner un terminal Molex para poder conectarlo después al enchufe que instalé acá, como ya había visto antes. Pero además este enchufe tiene que ir hacia el otro módulo y del otro módulo tiene que ir hasta el tercer módulo, de manera que va a ser una conexión en cascada para la alimentación. Ya está terminado el cable de alimentación y de señales. La idea es, bueno, hice una cosa como parecida a las conexiones de un árbol de Pascua. En realidad son todos los positivos que van tomados con enchufes Molex doble y los negativos hice lo mismo, de manera de que yo ahora voy a conectarlo en el módulo para que vean cómo tiene que quedar. Aquí ya puse entonces el cable negro conectado al GND de la placa y el rojo al V-sub-CC. Además conecté uno de los cables de salida de datos y aquí se puede ver que este otro enchufe tendría que ir a la segunda placa y el tercer enchufe a la tercera placa del negativo. Lo mismo para los positivos que dejé conectados en este caso. También dejé un cable adicional por si necesitamos sacar corriente. Yo creo que podríamos usarlo, por ejemplo, para conectar un LED y ponerlo en el panel frontal de manera de saber cuándo está llegando el voltaje a través de la USB. Bueno, este es el próximo paso. Va a ser, yo creo, conectar ya el teclado y hacer las primeras pruebas para ver cómo funciona. Vamos a repasar el diagrama ahora. Si vemos acá, lo que tengo representado es la baqueta, el pad y el enchufe con el jack. Y este enchufe corresponde a un jack de panel que vamos a utilizar para enchufar el jack en una caja. Aquí va a haber un potenciómetro que va a regular las entradas de señal. Después viene una resistencia de 100 kilos, una resistencia 1 megohm que va a ser de realimentación para el amplificador operacional. En este caso, cuando nosotros golpeemos en el pad, se va a ver una señal de este tipo. Al pasar por el amplificador, tiene que aumentar la señal de la misma forma. Después que pase por el diodo, va a quedar solamente la alternancia positiva de la onda, porque el resto de la señal se va a suprimir.
Entonces va a quedar solamente las partes positivas, las partes negativas desaparecen. Y después de pasar por el condensador, la señal tiene que quedar algo así, de esa forma. Esa señal va a ser la que va a entrar en este punto, en el switch bilateral, y va a hacer que se cierre el contacto de la tecla del computador. Acá está la alimentación positiva de los dos integrados. Esta es la cuarta parte de un 4066 y esta es la cuarta parte de un LM324. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora estoy mostrando la imagen de un osciloscopio pequeño. Logré generar una señal de 3 voltios en el pic máximo. Está con una frecuencia de 250 Hz la señal y hay una división por voltio en la vertical, de manera que si contamos ahí hay 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y un poco más en el pic, y ahí se pueden ver la sinusoide amortiguada, cómo se va decayendo en valor de voltaje. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar la señal por el amplificador operacional y ver qué es lo que sale a la salida del diodo. Primero a la salida del amplificador y después a la salida del diodo. Lo que voy a mostrar ahora es cómo vamos a probar el circuito. En el circuito que yo había dibujado teníamos un enchufe ahí, un potenciómetro y después viene la resistencia. Bueno, lo que hice yo acá fue conectar un enchufe de jack de 1/4 pulgada y conecté el cable negro al negativo, que viene a ser la parte de afuera, y el cable verde lo conecté a este gancho, de manera que cuando yo enchufe el cable y enchufe acá, esta punta queda tocando con el cable verde y esta otra punta, que es la parte central del cable, va a quedar con el cable negro, que viene a ser la tierra. La tierra la voy a conectar a la base del circuito, a ese punto donde está el negativo, y el otro cable, el del medio, va a ir conectado a la entrada de la resistencia. Los puntos de entrada de resistencia para los 4 operacionales son S, S, S y S. Esos puntos en el diagrama corresponden a ese punto, ese punto, ese punto y ese punto. Ahora, los enchufes que yo puse son dobles, pero si uno los mira por detrás están unidos, y eso es para evitar de que el enchufe rote y además quede mejor agarrado, porque son enchufes dobles, por eso que tiene un solo cable. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser probar. Vamos a golpear acá y vamos a conectar un osciloscopio a la salida del amplificador operacional. Por supuesto que tengo que dar la alimentación también. Tengo que conectar acá el positivo y el negativo de 5 voltios para darle alimentación al circuito operacional. Y después vamos a ver qué es lo que sale después del diodo, para ver si esto finalmente cierra los interruptores que tiene que cerrar. Bueno, hoy vamos a continuar con el proyecto de la batería electrónica. Lo que les voy a mostrar hoy día es el teclado que compré, que es un teclado muy barato y que lo vamos a desarmar para utilizarlo para nuestro sistema electrónico. Yo ya lo abrí y voy a mostrarles cómo está distribuido por dentro, cómo hay que desarmarlo también. Una idea podía ser utilizar el teclado de la parte numérica, pero después de ver cómo está construido por dentro me doy cuenta que no se puede usar este teclado. Tienen que ser las teclas que están en la parte superior de esa corrida. Así que vamos a abrir el teclado. Esto tiene un cable largo con una USB que lo vamos a conservar. Y vamos a dar la vuelta de este teclado y vamos a ver que tiene hartos tornillos. De hecho, si nosotros observamos el teclado,
voy a mostrarlo con la cámara más de cerca. Vamos a ver que esto tiene tornillos aquí, ahí, aquí, 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 ahí, acá, ahí, 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 ahí y ahí. De manera que voy a interrumpir un poco la filmación para evitarles la lata de esperar a que saque todos los tornillos, y de ahí voy a retomar la grabación. Ya he sacado los 16 tornillos que cierran la caja del teclado y los dejé más o menos en el orden en que aparecen distribuidos en las 3 filas de tornillos. Hay que recalcar que hay 3 tornillos que son los que van aquí, en esos 3 agujeros que son más largos. Y además en esta pata había un tornillo que estaba oculto, que hay que tener en cuenta que hay que sacarlo, si no, no se puede abrir. En la otra pata no existe ese tornillo. Bueno, lo otro que voy a poner la cámara acá en forma estática para que se pueda apreciar lo que voy a mostrar. El teclado hay que abrirlo con sumo cuidado porque tiene unas gomitas que pueden saltar, que fue lo que me pasó cuando lo abrí la primera vez. De hecho, esto no tiene ninguna otra cosa aquí detrás, que es solamente la tapa. Pero acá tiene una lámina que pueden ver que tiene los contactos. Yo esperaba encontrar acá una tecla con terminal de agujero sobre un circuito impreso, pero veo que ha cambiado harto la tecnología desde los primeros teclados que yo abrí. Bueno, estos aparatos vienen en 3 láminas. Viene primero una lámina con un circuito, después viene una lámina que es de separación con agujero, y después viene otra lámina que tiene circuitos impresos dibujados. La idea es que cuando una tecla se carga con una de estas gomas que son de silicona, se presiona sobre el punto negro que está ahí, y eso hace un contacto que cierra el contacto del interruptor. Bueno, yo la primera vez que saqué estas gomas salieron volando la mayoría de las gomas y perdí 3, así que ya hay 3 teclas que no las puedo usar, pero da lo mismo porque finalmente este teclado no lo vamos a usar. Lo que se va a hacer es que vamos a llegar hasta las líneas que están al otro lado. Voy a dar vuelta al teclado para que quede más cerca de la cámara, y ahí vamos a ver, lo voy a enfocar directamente con la cámara, que aquí hay unos terminales que vienen del teclado, y esto está presionado con una lámina de silicona que se puede sacar fácilmente, y después esto se puede retirar. Al retirar la lámina sale completamente la lámina del teclado y queda este circuito que también se puede sacar relativamente fácil porque va embutido aquí en estos bordes. Y si es que no se puede sacar porque todavía no lo he sacado, simplemente hay que cortar esos bordes y sacarlo. No lo voy a hacer todavía porque no es el momento en que lo voy a hacer. Pero si se fijan, aquí hay terminales al lado izquierdo de la pantalla y otros terminales al lado derecho. Entonces aquí salen los cables USB que llegan finalmente a este terminal, y los de los extremos son los de alimentación de 5 voltios. De manera que antes de desarmar el teclado sería bueno enchufarlo al computador y medir los puntos donde sale la alimentación para así después soldar los cables correctamente. Lo otro es que estos terminales, si se ven, voy a ver si puedo hacer un acercamiento aquí. Ahí se puede ver que las terminales están como ennegrecidas. En realidad lo que tienen encima es una cubierta con carboncillo o algo parecido, como una goma conductora. Bueno, ahí lo que hay que hacer es pasar una lija muy fina hasta que el terminal quede brillante como oro. Esto lo vi en otro video de otro amigo que puso algo ahí sobre esto. Y una vez que saquemos toda la superficie que está en contacto ahí, vamos a soldar cable, porque para que se produzca el contacto de una tecla hay que unir un cable del lado izquierdo con uno del lado derecho.
Es decir que vamos a soldar cables aquí y acá, y para conectar una tecla vamos a tener que unir un cable de aquí con un cable de acá. Tenemos que llegar a ver cuál es la combinación que conecta el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al 0 y la letra I, O y P. Ahora yo estuve pensando cómo hacerlo y creo que la mejor forma es es poner cables de colores aquí con el código de resistencia en ambos lados y ir haciendo la prueba de juntar los terminales. Ahora si nosotros miramos el terminal de acá del teclado, podemos ver que hay terminales, los terminales de abajo van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son los 8 primeros cables de aquí. Y el resto son todos los terminales que van a este otro lado. O sea, los primeros 8 tienen que hacer contacto con el resto de acá. Esa es la idea. Entonces finalmente no necesitamos poner el teclado entero dentro de la caja. Nos basta con poner solamente este circuito dentro de la caja. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a ver a qué corresponde? Uno sería seguir el camino en las teclas, pero eso es algo que es un trabajo chino que yo no lo voy a hacer. Pero la otra cosa es que si uno teclea sobre un archivo de tipo TXT, con el teclado aparecen los caracteres correspondientes. Entonces, bueno, como yo no voy a tener teclado, lo que voy a hacer es que voy a juntar cable con cable y voy a ver qué carácter aparece en el TXT. Cuando encuentre el 1, 2, 3, 4, voy a tomar nota de los colores y así voy a saber qué cables tengo que unir para poder hacer la comunicación de cerrar la tecla. Creo que esa es la forma más fácil de hacerlo. Así que de esa forma lo vamos a hacer. Ahora voy a guardar mi teclado, voy a cerrarlo, lo voy a poner de nuevo a todas las teclas, porque hasta que no haga esto es mejor que esté cerrado y no se llene de polvo y se pueda dañar el circuito, que es bastante sencillo, pero también es delicado. Bueno, para concluir esta parte del capítulo 3, les voy a decir que tuve algún problema para probar el circuito. Tengo que revisar las pistas. Es posible que me haya equivocado al dibujar algo. Así que voy a revisar eso y después vamos a hacer la prueba con el osciloscopio de nuevo, que en el fondo quedó pendiente. Así que será una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.